En el video de hoy explicaremos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy dice lo siguiente: si un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido a la acción de tres fuerzas, estas deben ser coplanares y sus líneas de acción deben ser concurrentes. La razón por la que tres fuerzas deben ser coplanares es bastante simple. Si no fuese así, no se cumpliría la primera condición de equilibrio. Bien, entonces nos dice el teorema de Lamy entonces que si un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido sobre la acción de tres fuerzas, estas deben de estar en un plano bidimensional, es decir, que sean coplanares. Por ejemplo, tenemos una viga que está sujetada por dos cuerdas, o un cuerpo que está sujetado por dos cuerdas. Aquí tenemos una cuerda 1, aquí tenemos una cuerda 2, y también del centro de este cuerpo, de esta viga, está colgado un cuerpo con un determinado peso. Por lo tanto, podemos decir que hay tres fuerzas: dos fuerzas de tensión y la fuerza del peso, tal y como estamos representando aquí en el esquema: T1, T2 y el peso. Estos tres vectores representan las dos tensiones y el peso. En el teorema de Lamy es necesario dibujar los vectores en un diagrama de cuerpo libre, tal y como lo estamos graficando acá. Esta es la tensión 2, esta es la tensión 1 y este es el peso. Pero necesitamos saber el ángulo que existe entre cada una de las fuerzas o de las tensiones. En el caso desde T1 hasta T2 le vamos a llamar ángulo gamma por la letra. De T2 al peso le vamos a representar con la letra alfa del alfabeto griego, y de T1 al peso la letra beta. No importa qué letra coloquen en cada uno de los ángulos, lo importante es que identifiquen qué ángulo hay entre cada una de esas fuerzas o tensiones. Además, al graficar las tres fuerzas a partir de un origen común, que lo vamos a llamar aquí el centro, este va a ser nuestro origen en común y es el que hemos representado en el plano cartesiano, es decir, que aquí pasa el eje X y aquí en la vertical el eje Y, se cumple que el módulo de cada fuerza es proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Y es la representación matemática del teorema de Lamy, que la tensión 1, para el caso de este diagrama, la razón de la tensión 1 con relación al seno del ángulo alfa, es decir, este vector con relación a este ángulo alfa, esta razón T1 sobre el ángulo alfa es igual a la razón de T2 por el seno del ángulo beta, es decir, T2 por el ángulo beta, y es igual también a la razón entre el peso y el seno opuesto, que es el seno de gamma, tal y como lo tenemos representado aquí. Entonces necesitamos saber los ángulos opuestos que están con relación a cada uno de los vectores. Veamos un ejercicio donde vamos a desarrollar por medio del método analítico un problema parecido de esto, y también lo vamos a desarrollar con el teorema de Lamy para que ustedes puedan observar la diferencia. Una esfera de masa m de 800 gramos cuelga de tres cuerdas tal como se muestra en la figura. Calcular la tensión en las tres cuerdas. Bien, hemos tomado un esquema de la clase de Julio el profe, donde tenemos un cuerpo de 800 gramos que está colgado, ya vemos, por tres cuerdas. Tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Y aquí tenemos una masa que cuelga, por lo tanto hay un peso hacia abajo que tiene una magnitud igual a la tensión 3, ¿verdad? Por estar en el eje Y. Bien, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es encontrar el peso. Entonces, como aquí tenemos la masa, la vamos a convertir primero esos 800 gramos a kilogramos. 800 gramos en kilogramos es 0.8. Solo se divide 800 entre 1000 y nos da 0.8 kilogramos. Y eso lo vamos a multiplicar por la gravedad. Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces 0.8 multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado nos da un peso de 7.84 newton. Bien, una vez que ya conocemos este peso, entonces empezamos a aplicar las leyes de Newton. En este caso la primera ley de Newton, porque el cuerpo está en reposo. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Previo a esto, nosotros ya tenemos que haber hecho un diagrama de cuerpo libre donde vamos a representar estos vectores. Tenemos para acá el vector T2,
para la izquierda el vector T1 y para abajo el vector peso. El vector T2, recuerden que este es nuestro punto donde hacemos coincidir el plano cartesiano o nuestro diagrama de cuerpo libre, que es este punto de acá, el centro. Por lo tanto, por traslación de ángulos sabemos que este ángulo de acá es de 50 grados, es decir, de la horizontal con respecto a esta fuerza es de 50 grados. Este de aquí es de 40 grados y este de aquí ya sabemos que está sobre el eje Y negativo, es decir, a 270 grados. Entonces empezamos a desarrollar el problema aplicando la primera condición del equilibrio. Entonces las fuerzas que actúan sobre el eje X son las siguientes. Ya sabemos que como este vector que representa la tensión 2 tiene un ángulo, ya lo hemos explicado en videos anteriores, entonces tiene componente en X y componente en Y. Componente en X le vamos a llamar T2 de X y la componente en Y T2 de Y. Lo mismo para la tensión 1, tiene componente en X y componente en Y. También sabemos que esta componente en X es negativa porque el eje X está hacia la izquierda. También sabemos que T2 de X o la componente en X de estos vectores se obtiene multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y se obtiene multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces empezamos con la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. T2 de X menos T1 de X es igual a 0. ¿Por qué nos dice esto? Tenemos T2 de X para la derecha menos T1 de X para la izquierda. Y como vemos ya no hay más fuerzas que estén actuando sobre el eje X. Entonces es igual a 0. T2 de X es T2 por el coseno de 50 grados menos T1 por el coseno de 40 grados. Menos, estamos restando porque T1 de X está para la izquierda. Entonces tenemos T2 coseno de 50 menos T1 coseno de 40 es igual a 0. Luego sacamos el coseno de 50 grados, nos da 0.642 y lo multiplicamos por T2 menos el coseno de 40 que es 0.766 y lo multiplicamos por T1. Observen que T1 solo lo estamos copiando al igual que T2 y eso es igual a 0. Luego pasamos esto que está con signo negativo al otro lado del signo igual y lo dejamos como positivo. 0.642 T2 es igual a 0.766 T1. T2 entonces va a ser igual a 0.766 T1 dividido entre 0.642. Esto es un despeje que estamos desarrollando. Si dividimos 0.766 entre 0.642 nos queda 1.193 T1. Bien, dejamos esta expresión por el momento y pasamos a las sumatorias de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y, entonces tenemos T2 de Y que va hacia arriba positiva, más T1 de Y porque también va positivo, menos entonces el peso, que es lo que tenemos representado aquí. T2 de Y más T1 de Y menos el peso es igual a 0. Este peso que está con signo negativo lo pasamos al otro lado con signo positivo. Ya sabemos que T2 de Y es T2 por el seno de 50 grados más T1 por el seno de 40 grados. Y esto es igual a el peso que ya lo encontramos que es 7.84 newton. Sacamos el seno de 50 de 0.766 T2 más el seno de 40 por T1 que es 0.642 por T1. Y eso es igual a 7.84 newton. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño truquito matemático. T2 sabemos que es 1.193 T1. Entonces en vez de T2 vamos a colocar 1.193 T1 aquí. Observen. T2 es 1.193 T1 más 0.642 T1 y eso es igual a 7.84 newton. Hicimos esto para dejar estas expresiones con las mismas unidades, es decir, con T1. Luego 0.766 por 1.93 T1 da 0.914 T1 más 0.642 T1 y eso es igual a 7.84 newton. Ahora vemos que podemos sumar estos dos términos porque tienen la misma variable en común. Entonces 0.914 más 0.642 nos da 1.556 T1 y eso es igual a 7.84. Luego despejamos para T1. T1 es igual a 7.84 newton entre 1.556 y eso nos da 5.0 newton. Una vez que ya conocemos T1, para encontrar T2, como T2 es igual a 1.193 por T1, entonces sustituimos este valor de T1, 5.0 newton, en T1.
Por lo tanto, T2 nos quedará 1.193 por 5.0 newton y eso nos da que T2 es igual a 6.0 newton. Entonces pueden observar ustedes lo largo y tedioso que es resolver este problema utilizando el método analítico, pero en el próximo video lo vamos a resolver utilizando el método de Lamy y van a ver ustedes que es más corto y más práctico.